el show de Nelson Javier. Te invito ahora a compartir conmigo algunos pasajes sobre la vida de prisión que padeció Nelson Mandela. Y quiero que te detenga a meditar, a pensar seriamente en los 27 años que ese hombre estuvo allí en esa cárcel y cómo ese hombre no se dejó doblegar. Quiero que vaya pensando de dónde sacó tanta fuerza para que cuando saliera de allí pudiera motorizar todo el accionar en busca de luchas extraordinarias, motorizando y movilizando las masas sudafricanas y ganarse el corazón de los pueblos del mundo. Ojalá que tú pienses en eso y te detengas a buscar las respuestas y compare con otras latitudes del mundo por qué nosotros nos dejamos vencer y cedemos al oro corruptor y por qué nosotros llegamos hasta autoasquearnos solo por la vanidad cuando la vida es la expresión de la lealtad y la solidaridad. Pido ahora para que desde el estudio llevemos a ustedes pasajes de esos 27 años de prisión. Veamos. Nelson Mandela fue el prisionero número 466 en 1964 en la isla de Robben durante 17 años en precarias condiciones. Posteriormente pasaría otros 10 años más en otras 2 prisiones diferentes, sumando una pena total de 27 años. Mientras estuvo en la cárcel, su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder negro más importante en Sudáfrica. En prisión realizaba trabajos forzados en una cantera de cal. Los prisioneros fueron segregados por raza y los negros recibían menos raciones. Él solo tenía permitido recibir una visita y una carta cada 6 meses. Mientras estuvo en la cárcel, Mandela estudió por correspondencia a través del programa externo de la Universidad de Londres, obteniendo el grado de licenciado en Derecho. A lo largo del encarcelamiento de Mandela, las presiones locales e internacionales sobre el gobierno de Sudáfrica para dejar a Mandela en libertad eran notorias. Y en 1989, Sudáfrica llegó a una encrucijada cuando el presidente Botha sufrió un derrame cerebral y fue sustituido por Frederick Willem de Klerk, quien anunció la liberación de Mandela en febrero de 1990. Claramente debemos demostrar nuestra buena voluntad hacia nuestros compatriotas blancos y convencerlos con nuestra conducta y argumento que una Sudáfrica sin apartheid será mejor para todos. El ANC continuará la lucha armada contra el gobierno por el tiempo que continúe la violencia del apartheid. Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los hombres negros sudafricanos.
Este hombre que ustedes han observado tomó la prisión como escuela, tomó la prisión en la búsqueda de respuestas a ofrecer a un pueblo después que él saliera de ella. En esas respuestas, Mandela empezó a conocer cómo estaba integrada la sociedad sudafricana y llegó a la conclusión sobre el poder militar, económico y también todas esas ramificaciones de los imperios del mundo que apoyaban el gobierno del apartheid. Cuando hablamos de esa palabra, apartheid, esa expresión de discriminación, esa expresión de esclavitud de una raza a otra raza. Pero Mandela tomó esa prisión como una escuela que le permitió descubrir que tenía que hablarle con la verdad a ese pueblo. Ese pueblo, él le dijo, tenemos que unirnos y tenemos que buscar llegar al poder, pero tenemos que hacerlo a través del diálogo, a través de una conversación directa pero firme en los principios sin ceder. Si ellos nos niegan a nosotros el derecho a votar, cada voto, cada hombre, cada mujer, un voto al igual que ellos. Y si nos siguen negando el derecho a poder entrar donde entran ellos y poder participar donde participan ellos, si es necesario tomar las armas, tomaremos las armas. Y no negó ese accionar. No le dio miedo a su pueblo y pedirle que se levantara cuando fue necesario. Y le pidió a ese pueblo también cuando tenía que hablar de paz y comportarse dentro del mundo de la paz. Eso dio lugar que ese Mandela, con ese pueblo a su lado, y no obstante las fuerzas enemigas, levantara el orgullo y se dieran las elecciones por primera vez cuando los sudafricanos pudieran votar. Los llevó a las urnas y ese pueblo noble y de historia le dijo al mundo, es un pueblo que nos pertenece. Pero el presidente estaba allí, delante y detrás de ese pueblo, y tenía esa carta debajo de la manga en la que no pensaban los 40 millones de africanos, que también eran ciudadanos y hombres y mujeres de Sudáfrica, los de piel blanca. Y para él ya no había raza blanca ni raza negra, solo había una raza, la raza de la especie humana. Y ahí surge el símbolo, como veremos después de esta pausa, el Mandela presidente. Al salir de la cárcel, Mandela fue el principal interlocutor del presidente de Klerk para negociar el proceso de democratización. Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional, tratando de atraer hacia la participación democrática al díscolo partido Inkatha de mayoría zulú. Además, aprobó una nueva constitución. Al terminar su mandato en 1999, abandonó la vida política y en el 2004 la vida pública. Mandela, como presidente, le brindó la gran constitución. Se dice
la constitución más completa en el mundo de un país democrático. Mandela, siendo presidente, no llegó a titubear un solo segundo por la unidad del blanco, del negro, del indígena y de aquellos que provenían de diferentes tribus. Fíjense que los blancos no quedaron fuera del poder. Aquellos que le golpearon, aquellos que le azotaron, aquellos que pretendieron humillarle y aquellos que ensangrentaron la tierra sudafricana, él llevó sus mejores hombres y mujeres a su gabinete. Escuchen la grandeza, porque ya en él no había el individualismo, ni el yoísmo, ni el narcisismo, ni en golpear, no. Ya él buscaba cómo esos 40 millones de hombres y mujeres negros que vivían en la pobreza extrema podían dar el salto. Y llegó a la conclusión que solo bajo el manto del abrazo solidario se daba ese gran paso y provocó el gran pacto de nación. Su fama y su prestigio recorrió el mundo. Los hombres extraordinarios sobre la tierra empezaron a admirarle. Y quiero que sepan que tanto los presidentes de Estados Unidos como de China, de Rusia, buscaban pasearse con él. Pero hubo un hombre en quien él tuvo un interés supremo en conocer. No solo conocerle, abrazarle. ¿Y saben el por qué? Porque ese hombre, siendo presidente de una isla muy pequeña, para ese entonces de 8 millones de habitantes, logró mandar más de 50,000 soldados desde esa pequeña tierra que se llama Cuba a las tierras africanas de donde provienen nuestros ancestros, para que lucharan por la independencia y la libertad de varias colonias del ayer y que hoy son parte del conglomerado mundial de las naciones que configuran estados. Ese hombre se llama Fidel Castro Ruz. Para Mandela fue una obsesión encontrarse con Fidel y fue también una decisión firme que Fidel Castro Ruz visitara África del Sur. Después de esta pausa, vamos nosotros a encontrarnos con ese pasaje, con esa vivencia de estos dos grandes prohombres de la tierra del mundo. Greatest friends that Cuba has is Nelson Mandela and his appreciation for what the Cuban people did and Fidel Castro. But I think if you don't understand that history, then you'll never really understand the enormous success and the importance of the Cuban Revolution. Well, my president. My president. My brother. President, my brother. How are you? My brother. Please. Please. Very nice to see you. Están contentos de verlo. Please sit down. Están contentos. Por favor, tenga bien Please sit down. sentarse. Please sit down. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything, Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, you must tell me when you are coming to South me Africa. tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. You see, no, just a moment, just a moment. No. Un momentito. Es seguro, si ya yo recibí. The sooner the better. And we have had a visit from a wide Y hemos variety of visitado una people. gran cantidad de personas.
and our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as entrenó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitar. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I want it, I love it as a Quiero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I de love Sudáfrica. you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene When? Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think it que will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very Él soon. se va a las 10. You are leaving at 10, so we are catching the plane together. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Fidel fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano.